Muchachos, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Muchachos, qué alegría volverlos a escuchar, ver que han podido ir entregando las evidencias que nos sirvió como el impulso para poder dejar al día absolutamente todo. Como lo prometido es deuda, hoy iniciamos el cuarto resultado. Vamos a trabajar algo que me encanta a mí, que se llama Estado Social de Derecho. ¿Alguien de casualidad sabe qué es Estado Social de Derecho? ¿O se imagina que es un Estado Social de Derecho? Carelis, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Alguien sabe qué es un Estado Social de Derecho? Profesor, algo Lilian, relacionado como un estado de modelo de política. bueno, puede ser un modelo de crítica. Liliana, ¿qué se imagina usted que puede ser un Estado Social de Derecho? Eh, no sé, como cuando alguien tiene derecho a votar, sí, algo así, no sé. Listo. Cuestión de voto. Carlos, Es Carlos como no está. es una garantía de la protección de los derechos. Puede ser garantía. Y don Andrés, para ver si nos rinde. Ay, profe, lo mismo que dijo Carlos. No le quite las ideas a Carlos. Es un Mire que estado, le está el Estado de aportando, Derecho, es que es un sí, Estado un de Derecho, Estado social de derecho. pues digamos que yo siento que es como, pues por decirlo, la comunidad, ¿no? Como tal, la sociedad, el Listo. derecho que tiene la sociedad como tal. Bueno, entonces les cuento que alguien hace un par de años, ¿ustedes se acuerdan de una línea de tiempo que hicieron? Resulta, acontece que hace un par de años, dentro de lo que ustedes averiguaron, se creó algo que se llama la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, ¿cierto? Y entonces ellas llegaron y crearon una normatividad. Hasta ahí, bien, tenemos una buena normatividad para que nosotros los trabajadores nos defiendan. En 1810 se creó un país, un estado que se llamaba República de Colombia, ¿cierto? Listo, que creo que la mayoría de los que estamos aquí nacimos en ese país. Pero en 1886 se unificó ya la primera constitución y nuestra primera constitución se llamó Estado de Derecho. Con el Estado de Derecho se creó nuestra primera democracia, ¿sí? Entonces aquí, lo bueno de tener un Estado de Derecho es que nosotros podríamos elegir y ser elegidos. Además de eso, nosotros tendríamos la posibilidad de tener ciertas normas, tener un Congreso, que el poder no lo tuviera solamente el presidente, sino que estaban los congresistas, estaban los gobernadores. Así se creó nuestro Estado de Derecho. Pero lo que tenía el Estado de Derecho de diferente era que imagínense que cuando uno iba a votar, ¿sí? Los hombres que fueron los primeros que iban a votar, cuando uno iba al puesto de votación, lo primero que le preguntaban a uno era tarjetón de liberal o de conservador. Entonces usted decía liberal, iba, le daban el tarjetoncito, iba usted y marcaba al que quería, bueno, al que estaba en ese tarjetón lo marcaba, lo depositaba en la urna, ¿cierto? Y después de que lo depositaba, usted en un tarrito, digamos una cosita, como es que esto no se alcanza a ver. Bueno, en un tarrito, usted llegaba y ahí tenía que meter el dedito, y si usted dijo que era liberal, su dedito quedaba rojo. Si usted dijo que iba por el Partido Conservador, entonces metía el dedito a eso y le quedaba azul el dedito.
entonces podríamos decir que nosotros podíamos elegir, pero mire lo chistoso de la vida, todo el mundo se enteraba usted por qué partido o por quién había votado, cuando se supone que el voto es secreto. Con el paso del tiempo ya las mujeres nos invitaron a este proceso, pero aún así seguían siendo dos partidos políticos. Más o menos como en 1990 se empezó a dar todo el proceso de la séptima papeleta y en 1991 alguien dijo, nuestra constitución no puede seguir siendo un Estado de Derecho. Entonces llegaron y se incluyeron la palabra de Estado Social de Derecho. Cuando le colocaron esa palabrita de social, resulta, acontece que dijeron, bueno, y aparte de que quede más grande o más larga la Constitución, ¿qué tiene que ver lo social con que haya cambiado algo? Cuando le colocaron a ese nombre de la Constitución, Estado Social de Derecho, incluyeron algo que vimos en nuestra primera sesión. ¿Se acuerdan de un término que hablamos sobre dignidad humana? ¿Sí? ¿Se acuerdan de su instructora bailando en el tubo, mirando cuáles eran las profesiones que eran dignas y tenían dignidad o no? ¿Sí se acuerdan de ese pedacito? ¿O vuelvo a bailar en el tubo? Sí, profe, claro que sí. Yo sí no me acordaba. Sí, profe, sí me acuerdo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, es que ya recordamos, recordar es vivir. Entonces, cuando colocan el nombre de dignidad humana y recordamos que la dignidad humana es lo que yo soy como ser humano sin generarle daño a nadie, entonces fue muy importante incluir en la Constitución el Estado Social de Derecho, porque ahora cada ser humano importa, ¿sí? Yo ya soy especial, único dentro de ese Estado que tenemos y el Estado, así como yo tengo obligaciones con el Estado tiene la obligación de reconocerme a mí como único, ¿sí? Que tengo toda la potestad de tener los gustos que quiera, las características que quiera, y a mí me tienen que respetar por eso mismo. Entonces ya dijeron, no, pero es que, ¿cómo vamos a elegir solamente a liberales y a conservadores? Entonces, si se han dado cuenta, para estas últimas votaciones, nosotros tenemos una cantidad de partidos políticos que ustedes no se imaginan. ¿Mm? Antes teníamos dos, ahora es la sobrepoblación en cuestión de partidos, porque ahora la Constitución dice, claro, usted puede elegir al que quiera. ¿Mm? No hay ningún inconveniente. Para que usted pueda ser elegido en nuestro país, lo único que tiene es haber nacido acá, ¿sí? Ser mayor de edad, y a usted no le exigen tener estudios. Simplemente ser nacido y ser mayor de edad. Eso es todo lo que pide el Estado Social de Derecho para una persona que haga parte de su Estado. Entonces, hasta aquí como que vamos entendiendo qué es el Estado Social de Derecho. Sí, señora. Sí, como que va como, claro, listo. Ahora vamos a leer ciertas cosas y nosotros vamos a decir si creemos que Colombia cumple o no cumple, ¿sí? Con el cuento de ser Estado Social de Derecho, porque pues se supone que eso es lo que somos, un Estado Social de Derecho. Entonces vamos a mirar las diapositivas y como hoy Ángel tiene una voz así espectacular, me va a ayudar a leer la primera diapositiva, ¿cierto, Ángel? Ángel, estoy pensando en un angelito, mentiras, Andrés, y ya le cambié el nombre, me disculpa. Yo sé, profe, yo sé. Sí, sí, sí. Dice que me disculpa, diga que sí. Sí, de perdonada, pero no lo vuelvo a hacer. Está bien, Andrés. Entonces, por favor, me colabora con la primera diapositiva. Listo. ¿Qué es un Estado social de derecho? El Estado social de derecho es un modelo de organización política que garantiza el bienestar y la justicia social. Se basa en la dignidad de la persona humana y promueve los derechos humanos
y la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, ese es como el resumen de toda la historia que les conté. Listo. Entonces, ahora, aquí vamos a agrandar un poquito esto y vamos a ver el primero. Entonces, vamos a ver las características de un Estado social de derecho. Inicio yo. Justicia social. ¿Ustedes creen que en nuestro país se busca equilibrar la justa distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria? ¿Sí o no? Colombia logra tener o buscar equilibrar la justa distribución de oportunidades y recursos para tener una sociedad más justa e igualitaria. No. Listo, Carlos dice que no. ¿Quién más? Yo digo que sí. Sí busca hacerlo. ¿Pero lo logramos? No, profe. No. No, Listo. O sea, tenemos todas las intenciones en nuestro país, por decirlo así. En este momento sí. Ya tenemos las intenciones, pero no lo hemos logrado desde el 91 hasta nuestra época. ¿O creen ustedes que en algún momento, desde el 91 que tenemos constitución y que somos un Estado social de derecho, a la época, hemos podido lograr esto? no, profe. No, Pues, profe. No, profe. Equilibrar la justa distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Listo. Entonces ya vamos chuleando y para el primero ya dijimos que no. Listo. Vamos a mirar el segundo. Entonces, don Carlos, Señora. la segunda. Segundo, participación ciudadana. La democracia participativa garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en toma de decisiones y promueve una mayor transparencia en la gestión pública. ¿Se cumple, no se cumple, más o menos? Yo creería que en este caso sí. no, yo sí creo que no. La democracia participativa garantiza el derecho a la participación ciudadana en la toma de Yo también creo que decisiones sí. y promueve una mayor transparencia. Bueno, a ver, me explican un poquito porque yo aquí estoy perdida. Andrés, cuénteme usted por qué dice que no. No, en este momento va todo relacionado. No, yo siento que ahorita con la democracia que tenemos no hay transparencia como tal para la gestión pública. Ok, O sea, se ha visto, pues bueno, no sé, yo leí un poco y miré ahorita, por ejemplo, el tema de las elecciones que hubo ahorita sí, y la registraduría publicó tarjetones alterados a favor de un candidato y restándole votos a otro. O sea, y se ve, o sea, cualquiera lo puede buscar en la página de la registraduría y ahí está. ok, Y no pasa nada. O sea, yo siento que ok. ahí no hay transparencia total en decisiones y en la participación de la ciudadanía, porque pues ahí se está como tal burlando, bueno, los que hacen eso se están burlando como tal de las votaciones del ciudadano como tal. Y Listo, no solo en eso, en muchas cosas más. Entonces yo siento perfecto. que no. Que no, o sea, que por ese lado no fue. Bueno, No, cuéntenme los que dicen que sí. Y ahorita les doy mi punto de vista, porque el mío no está ni tan no, ni tan sí. ¿Por qué creen que sí? Pues yo creería que entre sí no también, profe, porque o sea, la democracia participativa sí garantiza que todos tenemos el derecho a votar y pues de hecho todos somos libres y podemos ir a votar si queremos o no Ujú, queremos por el candidato que sea. Pero lo que sí, decía Andrés, de ahí a que, o sea, que sea transparente, pues ya es una cosa muy distinta. ok, perfecto. Ahora, ¿quién más está? ¿Quién más se le aporta? Estefanía, a usted que le encanta picar la lengua. Profe, yo pienso igual que Carlos. Estoy de ¿Sí? acuerdo con él. Igual el fraude siempre va a estar. Eso siempre va a existir en todo lo que uno vaya a implementar, sea en la Ok, parte democrática,
Eso siempre va a estar. Bueno, Olga, para cerrar con usted, No, profe, ni idea. mira, listo. Bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta y espero que me contesten con todo el corazón. De aquí, de los que estamos en la sala, por favor, levanten las personas la mano que fueron jurados de votación para esta temporada. ¿Solo yo? Ok. De los que estamos en la sala, ¿quiénes fueron a votar? Levanten la mano. Perfecto. Muchísimas gracias. La democracia y dentro del Estado, lo que decía Andrés tiene toda la razón, ¿sí? Dentro de las garantías. Y aquí tenemos que tenerlo en cuenta, que esto es una garantía que tiene que dar el Estado, pero también este tipo de entidades tienen que ser neutrales o estar como simplemente yo voy a contar, ¿sí? No me importa si aquí hay blancos, negros, amarillos, ¿m? Pero aquí cuando hablamos también de participación ciudadana, estamos hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? De ir a votar, porque es que el Estado nos está garantizando, entre comillas, nos está garantizando un puesto de votación, ¿sí? Pero también, ¿qué estamos haciendo? La mayoría de colombianos, nosotros vamos, participamos activamente. ¿Mm? Les voy a poner un ejemplo. En el pueblo donde yo me encuentro, es decir, donde está el Centro Pecuario y Agroempresarial, aquí podemos votar 50.000 personas, ¿sí? De esas 50.000 personas, resulta, acontece que para elecciones pasadas, ¿m? Nosotros montamos un alcalde con 15.000 votos. Mire cuántos somos las personas que podemos votar. 50.000. Nosotros montamos un alcalde con 15.000 votos. Y los otros 10.000 que se dieron, votaron por otros candidatos, se anularon, votaron en blanco. Listo. Hasta ahí vamos en 25.000. Y en el transcurso de todos estos años, hasta el sol de hoy, la pregunta es, ¿por qué no hacen nada? Definitivamente ese que ganó no hizo, o los otros van diciendo, es que es el colmo, siempre se roban la plata y demás. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Ustedes se imaginan que los que no votaron hubieran votado en blanco porque no les gustaba ninguno y simplemente hubieran ido y hubieran marcado en blanco? ¿Será que mi municipio estuviera en la misma situación? Porque aquí también hay una responsabilidad social, ¿sí? Entonces el Estado, entre comillas, me está dando garantías para ciertas cosas. Lo que dice Andrés, sí, es muy preocupante, independientemente de las elecciones que estemos viviendo y demás, uno necesita garantías. ¿M? No se le niega la rapidez con la que esta entidad ha trabajado, porque es digna de admirar, ¿sí? Miren, hace poco las elecciones de Perú y habían pasado 3 días y todavía no sabían si tenían o no tenían presidente. ¿M? Entonces, eso es digno de admirar y qué bueno que el Estado esté y ciertas entidades estén como también. Pero también la pregunta mía y la responsabilidad que yo digo es, ¿cuántos colombianos están dejando, ¿sí? de votar y dejan la responsabilidad en los que votamos? Y después estamos diciendo, es que nuestro país no sirve. No sé ustedes qué opinan de eso y qué opinan con respecto a ir a votar. Aclaremos, no estamos diciendo que hay que votar por XY, porque al fin y al cabo el voto es de ustedes, ¿sí? Cuéntame, Andrés, ¿qué te parece esto en este Estado social de derecho que tenemos? Pues, profe, pues eso es relativo.
porque Ujú, el cómo esté o cómo esté el después de va también de la mano de la persona que uno eligió, ¿no? De la que ganó. ujú. Porque independientemente si los que votaron, los que no votaron, votan, no sé, en otro país, para no poner Colombia, votan en las elecciones y preciso, todos eligen el ganador mejor dicho, les pintó de que era el elegido, el duro, el que iba a sacarlos adelante y tomó el poder y resultó siendo lo contrario. Por ejemplo, tú ves a Argentina, Milei, antes en plena elecciones, él era él les dijo que era el Salvador, él era el que iba a sacar la Ujú. crisis financiera, la corrupción, y Argentina está peor de lo que estaba antes, está Claro, mucho pero peor. aquí también, pero también Argentina sufrió para esa época el síndrome de abstención. O sea, los que lo eligieron, ¿m? De todas formas, aunque se supone que ya para la época en que a ese candidato que ya es presidente, ¿sí? Aquí no importa si sacaban 500 y el otro sacaba 499, no importaba la diferencia, no, no importaba si era la mitad más uno. ¿M? La cuestión es que en ese pedacito perfecto, pero los que no van a votar, generalmente, Andrés, no están convencidos de la democracia. La Sí, pregunta mía es, si no te gusta ninguno de los que estás ahí, ¿por qué no votar en blanco? sí, no, y es por lo menos bueno, yo voté inicialmente por Fajardo, Es que, bueno, ojalá, pero pues aquí, pero la verdad, hoy necesito que no existan nombres por una sencilla razón. Eh, Estamos en un Estado social de derecho y lo que quiero mostrarles es que las garantías que un país como el de nosotros debe tener. Nosotros tenemos unas características de un Estado social de derecho que lo tenemos desde 1991 y cómo ha venido evolucionando nuestro país. Si se da o no se da, es otro cuento. Carelis, cuéntame. Bueno, buenas noches, compañera, buenas noches, Buenas profesora. noches. Yo pienso que en cuanto al voto en blanco, mucha gente no sabe qué significa el voto en blanco. Por eso quizás eso no tiene tanta relevancia. La gente se va más por el populismo y de pronto se riega la voz, no, ¿tú por quién vas a votar? No, yo voy a votar por este, voy a votar por este otro. Pero en realidad la gente no se toma el trabajo de, en este caso, de buscar información acerca de los candidatos, de leer, de instruirse acerca de cuáles son las propuestas de gobierno de cada candidato y tampoco saben lo que significa como tal el voto en blanco. Lo que usted decía, efectivamente, si de pronto estamos en un país ahorita mismo dividido por dos candidatos que realmente, pues, para mí ninguno de los dos funciona, pero, Pero pero son qué, los pero sí, candidatos que se efectivamente escogieron. es qué significa en sí votar en blanco, porque si la mayoría de las personas se tomaran el trabajo de leer la propuesta de cada gobierno y de cada uno de ellos, pues no van por el voto en blanco. Entonces, La cuestión, sí, esa es mi opinión, no sé. perfecto. No, lo que quiero, muchachos, es que en este proceso que estamos en un Estado social de derecho, que Colombia no lleva 2 años en este proceso, sino mire desde cuándo tenemos una nueva constitución. El proceso aquí es que siempre los mismos estamos eligiendo por otro. Muchas veces la gente dice, ¿para qué voy a votar si no es necesario? Si al fin y al cabo nos vamos a quedar, van a quedar siempre los mismos, siempre va a pasar lo mismo, no va a cambiar nada y yo el próximo lunes voy a tener que llegar a trabajar común y silvestre, gane el 1 o gane el 2, yo voy a tener que ir a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, también se ha visto que hay familias o por costumbre que en ciertas familias no van a votar.
Así como hay otras que tienen la costumbre y que ustedes les dicen, hay votaciones, así sea de, no sé, de las juntas de acción comunal, son los primeros que salen el domingo con cédula en mano. Bueno, listo, yo voy a votar, ¿sí? Porque les encanta, pero hay otras personas que dicen, no, yo que voy a perder el tiempo. Y un domingo, mi día de descanso. ¿Mm? Entonces tenemos como los extremos. Entonces, una de las cosas que podemos evidenciar dentro de estas características que estamos chuleando es que muchos, ¿sí? Así como somos muchos los que nos ponemos la camiseta, salimos a votar, participamos, miramos las propuestas de cada uno de nuestros candidatos, hay otros que, como dijeron ustedes aquí, no leen, o hay otros que a mí me importa mi estabilidad. Lo que le pasa al otro no me importa. Ah, que ustedes no están bien, no me importa. ¿Sí? Vamos a leer aquí un momentico la participación de una de las compañeras. Espérame, María, que no me está dejando leer. Dice María, yo opino que si bien existe el voto en blanco, este debe tener un umbral y debe ser la mayoría. Y por esa razón es difícil que todo un país vote o su mayoría vote en blanco. Claro, lo que pasa es que mucha gente no sabe de lo del voto en blanco, ¿sí? O simplemente le da pereza, como el caso que les decía yo. 15,000 personas elegimos un alcalde que donde 50,000 personas podían votar. Dice uno, ¿qué pasó con el resto de gente? ¿Qué pasó con los cambios? Pero entonces esas son unas de las características que tiene nuestro Estado Social de Derecho. ¿Listo? Vamos a mirar ahora la otra característica. Vamos a mirar aquí. Estefanía, hágame el favor, hágame los honores de la tercera. Bueno, profe, garantía de derechos. El Estado debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Será que eso se cumple? Al 100% a uno como ciudadano colombiano. Yo creería que no es lo mismo, porque, bueno, basándonos en esto de las votaciones, cuando dice que el gobierno debe garantizar estas libertades y cuando a uno lo obligan, por ejemplo, es que nosotros, o por ejemplo en mi caso, yo hablo desde la comodidad de estar aquí en Bogotá, Sí. pero cuando, por ejemplo, muchas veces que son caseríos, pueblos, que son tan poquitas las personas que los llevan obligados, ahí el Estado no les está garantizando ese derecho libre de elegir. Ajá. O simplemente hablemos del derecho a la salud, Carlos, para Sí, o sea, sí, pero como estamos pues, simplemente, basándonos en las votaciones, pero sí, o sea, sí, ni siquiera, por ejemplo, que le puede doler, digamos que una muela, porque está a 2, 3 horas el odontólogo más cercano. Entonces el Estado tampoco les está garantizando el derecho a la salud. sí, en ciertos momentos y en ciertas, en ciertos momentos, sí, Olga. Es que creo que también una de las cosas es que no hay esa conciencia, lo que decía Olga dentro de la participación, no hay esa conciencia ciudadana de lo que nosotros podemos hacer y demás. ¿Mm? La otra cuestión es que estamos hablando de diferentes derechos y mire que nos cuesta. Y entonces ahora para cerrar con broche de oro, ¿sí? Ángela está. Sí, señora. Ángela, usted me ayuda a leer la última característica, a ver si esta sí la cumplimos o nos reímos Claro, un rato de esta. claro, sí, señora. Control social. El control social y la transparencia de la gestión pública son fundamentales en un Estado social de derecho, ya que promueven la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. Bueno, cuéntenme, ¿ustedes creen que podemos chulear esta? Nos falta poquito, nos falta mucho. ¿Cómo ven este? ¿Cómo ven el control social?
¿Lo tenemos, Profe, no ni lo control, tenemos? ni control ni social, ni transparencia, ni confianza en la gestión pública. Esta sí que menos. O sea, creo que esa ni siquiera sabíamos que la teníamos. Entonces, si nos ponemos a mirar, mire que estas son características cuando uno se basa y dice, y le dicen, mire, usted vive en un estado social de derecho. Y cuando uno vive en un estado social de derecho, se supone que debería tener esas mínimo 4 características, de las cuales esas 4 características a nuestro país le ha costado muchísimo poder asumir y poder seguir, ¿sí? Entonces es como complicado este pedacito. Hasta aquí tenemos claro qué es un Estado social de derecho, cómo están las características y en qué situación, entre comillas, está nuestro país. Sí, señora. Sí, profe. Y listo. Ok. Después de eso, después de tener un Estado social de derecho, alguien se inventó algo que nosotros conocemos. Ya les voy a mostrar aquí, minimicemos esto, y les voy a presentar entidades territoriales. Las entidades territoriales se hicieron supuestamente para proteger, para velar por los bienes comunes, por llamarlo así. Entonces inventaron algo que se llama protección de los derechos de los pueblos, protección de los derechos laborales y disque protección de la naturaleza. Entonces, aquí se supone que las entidades territoriales deben garantizar el cumplimiento de derechos colectivos, pueblos indígenas, afrodescendientes, promoviendo la educación intercultural y el reconocimiento de su identidad cultural. ¿Creen que eso se está dando en nuestro país? Por lo menos la ley existe. ¿Existen? ¿Creen ustedes que sí la han visto o por lo menos han escuchado algo de esta protección a este tipo Pues, de o sea, comunidades? lo mismo que estábamos hablando anteriormente, o sea, en el papel sí existe, pero que se cumpla, pues no se cumple. O sea, al 100, No, no. Listo. Lo mismo tenemos con la protección de los derechos laborales y con la protección de la naturaleza. Y aquí quiero iniciar como una opinión. ¿Ustedes creen que la naturaleza tiene derechos? ¿Sí o no? sí. Listo. María dijo que sí. Ok. Ani, ¿usted qué cree? ¿La naturaleza tiene derechos o no? Profe, sí, sí, claro que sí, sí los tiene. Pienso que sí los tiene y que debemos velar por ellos nosotros. Ok. Pues entonces ahora a mí me genera una duda. Por ejemplo, yo llego y puedo coger ahorita la mata que tiene, la que tengo aquí atrás, y llegar y empezar a deshojarla. Y ella nunca se queja, no dice nada, ¿sí? ¿Cómo hace una mata, un perro, para quejarse de decir, mire, me están haciendo daño, mire? ¿Cómo hacen ellos para quejarse? Profe, lo evidenciamos quienes velamos por los derechos tanto de los animales como de la naturaleza, de los Perfecto, ecosistemas. listo. O sea que se supone que nosotros, los seres humanos, somos responsables de ellos, ¿sí? De ese rastrojito que se ve allá Sí, atrás, correcto. de aquí, ¿quiénes tienen mascota? Aquí, profe, Yo, yo. profe. Ok. Ay, tan lindas. Qué belleza. Bueno, perfecto. Sí, es que la sociedad son los que deben tomar la decisión. Listo. Me imagino que ustedes han visto que
Bueno, aquí ya tenemos 3 mamás responsables que tienen su mascota y demás. Resulta, muchachos, que yo veo formación a esta hora, veo formación, por ejemplo, ayer tuve formación de 6 de la tarde a 12 de la noche y algunas veces veo formación de 6 de la mañana a 12 del día o de 12 a 6 de la tarde. La semana pasada, no, mentiras, hace un mes estaba yo en formación a las 6 de la mañana. Yo hace poco, bueno, hace un año tuve un accidente y me partí la tibia y el peroné. Entonces estaba en recuperación y cuando me voy a formación a las 6 de la mañana, me tengo que levantar muy temprano. Entonces yo me levanto más o menos a las 4 de la mañana para hacerme toda la terapia, ponerme las medias de compresión, salgo, me tomo un tinto. Yo vivo en una casa de la esquina y me senté diagonal a mi casa a tomarme el tinto, como a pensar cómo íbamos a iniciar el día. Yo respeto a los animales, los quiero mucho, me encantan las matas, pero pues decidimos en mi familia que los animales los tienen otros, yo no, porque si yo quiero salir a viajar, no tengo que estar pensando dónde voy a dejar a o me lo tengo que llevar, no, respeto muchísimo y me encantan, pero pues en mi casa no. Ya dándoles este contexto, esta señorita se sentó a tomarse el tinto allá cuando veo a mi vecina. Ya estaba hablando por teléfono y salieron Cookie and Sophie, 2 cositas así de grandes. Y eso movían el rabo así espectacular y salieron. Yo me quedé mirándolos, ¿no? Cuando veo que Cookie and Sophie, como es una casa esquinera, tenemos 3 palitos hacia este lado, y veo que Cookie and Sophie, la una levantó la pata en uno, la otra levantó la pata en el otro, y se hicieron chichillo, ve, súper. La señora habla y habla ya, eche rulo, y yo, ve, qué interesante. Cuando veo que Cookie and Sophie volvieron, marcaron territorio, hicieron popó ahí. Yo, ok, listo. Cuando veo que mi vecina va saliendo, dice, Cookie, Sophie, vamos, vamos, vamos. Y salió. Ok, la vecina nunca recogió. A los 8 días volví a tener la misma clase. Llegué y me senté a mirar. Dije, de pronto fue una vez. Uno juzga a las personas, ¿no? Y otra vez Cookie and Sophie en la misma situación. Para esta vez, este ser de luz decidió grabar. La señora va a la misma iglesia que voy yo. Entonces yo llegué, me fui, me tocó ese día vender empanadas y demás, bien chévere. Entonces vi a la vecina y la saludé. Yo, hola, vecina. Hola, Ipón, qué rico verte, ¿cómo estás de linda? Yo, oiga, ¿cómo está de grande? Los perritos que tiene, ay, ¿los has visto? Ay, mi Cookie, mi Sophie, divina. Ay, y bueno, yo vi un perrito por ahí, le dije, sí, el perro de mi hermano. Me dijo, te tengo el entrenador de perros, bomba, bomba, bomba. Yo, hágame el bendito favor. Yo, cuéntame. Me dijo, no, si necesitan, imagina que mi Cookie, mi Sophie no hacen popó en ningún lado así como extraño. No, me los dejó bien amaestraditos. Ellos, y viste la casita que hay allá afuera. Las niñas duermen ahí. Todo lo tenemos. Ay, no, espectacular. No, estoy feliz. Si necesitas, dile a tu hermano, le puedo dar la tarjeta. Divino. Y yo, yo voy a decir, le puedo mostrar una cosa. Entonces le mostré el video. ¡Ay! Pegó el grito en el cielo. ¿Y a ti? ¿Quién te dijo que esta era mi Cookie, mi Sophie? No me dejó hablar más. Volteó a nalga y se fue. Ahí, a los que decidimos no tener animales, ¿quién nos puede defender? ¿Se les hace justo? Ay, no me digan que nunca les había pasado eso. O quedaron tan sorprendidos. Pues, o sea, profe, lo que pasa es que como es como la tenencia responsable.
porque en sí pues los animales pues son animales, ya depende del dueño y pues las cosas se dicen es en el momento, pues yo la profe la cojo en el momento y le digo y le muestro. Pues a mí me ha tocado, porque o sea, pues o sea, yo vivo en un barrio y pues hay más animales que personas. Pero sí me ha pasado, incluso yo coloco azufre para que los perritos no se orinen. Es algo que no los afecta y pues en realidad eso no permite que el perrito le haga el frente a uno en la casa. Y pues sí ya ha servido, pero es lo mismo, o sea, es como la tenencia responsable. Pero entonces vemos que supuestamente somos nosotros los que tenemos que velar por ellos, pero ¿por qué nos cuesta ser responsables? ¿Sí? O sea, yo no me voy a emberracar con el perro, pero a mí sí me da como un sinsabor que pase esto. Palabras más, palabras menos. A una cuadra de mi casa hay un parque, ¿sí? Llegamos y llevamos a Mariana. Mariana tiene 4 años, es la hija de una gran amiga. Nos fuimos y había un arenero y Mariana se tiró allá, tal. Cuando volteamos a mirar, Mariana estaba haciendo esto en el arenero. Ya que no adivinan con qué estaba jugando. Popo de perro. Con todo el respeto y con todo el amor del mundo, de las personas que quieren y que tienen mascotas. Hay sitios para cada uno. Yo no creo que o sea, de pronto la mascota, de pronto fue un perro callejero, se entró, ¿sí? Pero también quiero que seamos conscientes que tu caca sí me incomoda y que un parque está hecho para los niños, ¿sí? Así como hay espacios para los animalitos, también hay espacios para los niños. Porque entonces ahora yo también voy a tener que revisar qué parte del espacio puede o no puede. Por otra parte, quienes les tocó poder andar a pie limpio y que existiera pasto en los parques, pero pasto de verdad. ¿Alguno de ustedes anduvo a pie limpio en un parque donde existiera pasto? ¿Alguna vez les tocó el pasto o todavía, o les tocó el pasto sintético? A todos les tocó pasto sintético, muy triste. No saben de lo que se perdieron, ¿sí? Porque si había algo rico, era andar a pie limpio, donde yo vivo, había parques y en este momento los parques que tenemos todos son con pasto sintético. Entonces imagínense un animalito, llevarlo a un parque, pasto sintético. Obviamente él va a hacer su chichi ahí, ¿sí? Es muy normal, pero de todas formas, mire cuánta infección hay, cuántos niños van a esos parques. Y es un parque, eso no tiene un o sea, no es que haya mucha limpieza dentro de. Y entonces esto es una responsabilidad mutua, dentro de. Y yo sí creo que así como nosotros cuidamos nuestras mascotas, tenemos que cuidar nuestro entorno. Hay espacios para cada cual. Si usted tiene la posibilidad de cuidar su naturaleza, si tiene una mata, cuídelo. Si tiene un animalito, cuídelo, ¿sí? Pero también entienda que esto es una cuestión de estamos siendo responsables todos con todos, porque es nuestra responsabilidad como seres humanos cuidarlos a ellos. Por otra parte, como para que entendamos mejor la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros, porque no son ellos, somos nosotros. ¿Alguno de ustedes conoce el proceso del cuero cuando se está cuagando para poder hacer los zapatos, las carteras, las correas? ¿Alguna vez han escuchado ese proceso? Pero yo estuve en una planta Sí, en un momento que trabajé en una parte industrial, estuve en una planta donde curtían los cueros y pues el olor bien fuerte, los químicos, todo lo que usan. Hay un proceso de contaminación muy fuerte, ¿cierto, Jani? Sí, sí, señora. Sí. Para que se pueda dar el cuero como tal. Entonces, imagínense que en una empresa de esas
parecía la que trabajó Hani, ¿sí? Llegaron y la colocaron, como decir, a las afueras de un municipio X. Lo colocaron. Los dueños de esta empresa afuera, pero había como un arroyo, entonces dijeron, no sirve, perfecto y está alejado, pero con el paso de los años empezó a poblar y a poblar y a poblar, y ellos decidieron colaborarle a la gente, y sobre todo a los que estaban alrededor y que habían el barrio crecido hacia donde estaba la empresa, y dijeron que iban a contratar madres cabezas de familia para ayudarles, y contrataron a la mayoría. En esa empresa había la posibilidad de tener a los niños en una guardería, o sea, ellos construyeron una guardería para que usted, si era trabajadora de esa empresa, entonces pudiera dejar su hijo allá mientras que usted estaba trabajando. Las cosas iban muy bien, sin embargo, para la temporada de agosto se empezó a dar un brote. Y los niños empezaron a salir con ronchas, ¿sí? Pero no se sabía por qué. Entonces los llevaban al centro de salud, les echaban caladril, cosas así, y se desaparecían. Hasta ahí íbamos bien. Resulta, acontece que en el barrio se empezó a dar esto, sobre todo en los adultos mayores y en los niños. Y salían los niños con las mismas ronchas, y a los adultos mayores en ciertos momentos los afectaba más. Las personas que trabajaban en la fábrica, los dueños, pues habían cuadrado y habían presentado unas licencias, y les habían dicho que sí, que todo estaba muy bien. Sin embargo, lo que ellos estaban botando, ¿sí? Los residuos se estaban regando al arroyo que pasaba por ese barrio. Y muchas personas no tenían agua potable y consumían el agua de ahí, de ese arroyo. El hecho fue que uno de las personas que vivían en ese barrio se percató y empezaron a hacer investigación. A partir de eso, se dieron cuenta que la fábrica de cueros era la que estaba contaminando y estaba generando ese daño, e inmediatamente cerraron la fábrica. La pregunta del millón es, ¿por qué ninguno de los empleados dijo o hizo saber lo que estaba sucediendo? ¿Qué creen ustedes que pasó? De pronto él me iba a perder el trabajo. Puede ser. Hani, usted que conoce la situación, entre comillas, ¿por qué cree usted que ninguna de las empleadas dijo nada? Pero pues yo creo que también, como dice Carlos, puede ser a perder ese sustento y aparte ese apoyo que tienes cuando tú puedes llevar a tu hijo, tenerlo ahí, de alguna forma alivia un poco no solo tus ingresos, sino también esa parte familiar que de alguna forma se crea. También los aportes, temas de salud, o sea, todas tus prebendas que tienes al momento de estar laborando suceden. Cuando yo trabajaba no trabajaba en esa empresa de curtiembres, sino pues trabajaba en una empresa que le prestaba servicios a ella. Estas empresas tratan de tener como muchos programas sociales porque saben que lo que hacen impacta de manera directa no solo el ambiente y pues la naturaleza, sino también las comunidades, que si bien estas empresas son ubicadas en zonas industriales o muy apartadas, el olor es tan fuerte y el tratamiento que se le da a esas cosas es tan fuerte que de alguna forma llegan a donde están pues las personas. Yo creo que van por ahí a lo que tú puedes perder como empleado, madre, cabeza de hogar, entre otras, o sea, eso puede generarles esa decisión. Entonces, aquí también podemos ver que muchas veces, si nos dicen, listo, vamos a mirar qué dice Olga antes de cerrar este pedacito. Permítame, vamos a leer lo que dice Olga. Dice,
porque son indolentes, pues ellos no venían ahí ni la familia de ellos. Sí, la cuestión es que dentro de este proceso, ¿se acuerdan que nosotros decíamos y cuando hablábamos de que la naturaleza tenía derechos, la naturaleza tiene derechos? ¿Quién lo tiene que cuidar? Nosotros. Pero en ciertos momentos ponemos entonces en contexto lo que dijo Yani, ¿sí? Pero me están dando garantías laborales, me están ayudando, yo soy madre cabeza de familia, pues sí, pues ellos mirarán a ver cómo arreglan, eso no hay problema. ¿M? Entonces, ¿quién se encarga de proteger la naturaleza si siempre estoy yo tratando de proteger mi entorno, que a mí no me pase nada y después la naturaleza? ¿Sí ven hacia dónde va el punto? Sí, sí, señora. Andrés, claro. Sí, señora. Entonces, algunas veces nosotros decimos, sí, la naturaleza hay que ayudarla, todo el cuento, pero cuando está en juego mi familia, mi trabajo, ciertas cosas, la naturaleza, espérese un momentico que primero tengo que poner la casa en orden y después ya miramos a ver cómo siembro arbolitos o cómo hago tal cosa, ¿sí? Eso puede esperar y yo necesito estar bien. Entonces, para que veamos que los derechos colectivos y cuando nos dicen es que tenemos que proteger, generalmente prima el derecho individual y los colectivos ahorita, más tarde. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ya estamos viendo este pedacito, tenemos los derechos de la naturaleza, los derechos culturales, el derecho a la paz, ¿m? Que se supone es tan importante, pero que nos cuesta tanto. Y por otra parte, esto hacen parte de los derechos de la tercera generación, ¿sí? Generalmente son los que dice uno, ahorita miro cómo les ayudo, ahorita miro cómo los protejo, ¿sí? Ellos pueden esperar. Primero, me priorizo yo. Y la otra cosa es que, ¿ustedes creen que nosotros somos solidarios? ¿La solidaridad existe? Sí, el colombiano es solidario por naturaleza. Ok. Entonces, ¿por qué nos cuesta en ciertos momentos ayudar en esta parte, sobre todo de estos derechos de tercera generación, en cuestión de seguridad social, protección, ¿m? El derecho a la paz, el respetar que si a mí no me gusta lo que Carlos dice, ¿sí? Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente no me gusta su posición, pero eso no lo hace un mal ser humano. ¿M? ¿Y cómo estamos de tolerancia? Pues lo que pasa es que, Muy poco. o sea, como que todo vuelve a lo mismo. Lo que pasa es que cada cual habla desde su postura y pues desde esa postura de respeto, pues lo que decía la profe, o sea, uno no es que comparta la idea del otro, pero se debe respetar, pero muchas veces la gente se enfrasca, es como en el conflicto. Como que todo lo estamos tomando personal. Todo es personal, pero entonces cada cual lo habla de la posición de cada cual. O sea, aquí ya vemos gente de muchas partes de Colombia. Entonces, pues hay gente que tiene unas comodidades que otro no tiene otras comodidades. Entonces, cada cual habla desde su punto de vista y cada cual lo ve de la misma manera. Y pienso yo, pues, que todas las posturas son respetables. O como decir, pregúntenme cuánto me interesa a mí saber si ustedes comen o no comen, porque es que mi misión no es arreglarle la vida a nadie, es simplemente darle una charla y listo, ¿sí? Entonces, algunas veces y algunos seres humanos no tenemos muy claro el cuento de solidaridad, el cuento de tolerancia, el cuento de escuchar y de respetar otra postura, ¿sí? Y el hecho de respetar otra postura no quiere decir que, bueno, es que a mí no me gusta la posición que tiene Andrés. ¿M? Y yo decirle, Andrés, ¿y tú has pensado
que es mejor que los unicornios no corran, sino vuelen, pongamos, pero es que, entonces es como ese pedacito, ni le puedo hacer una sugerencia, ni lo puedo escuchar, porque nada de lo que no entre en este tarrito, ¿sí? Va a ser bueno según mis criterios. Entonces, a eso es que está llamando un Estado social de derecho, que nosotros sí tenemos que cambiar de mentalidad, que nosotros sí debemos ser solidarios, ¿sí? La construcción de un Estado social de derecho requiere la participación activa y responsable de todos nosotros. Debemos unir nuestras manos y trabajar juntos por una sociedad más justa y equitativa para todos. Y eso es una responsabilidad no solo del Estado, sino también de nosotros. Debemos proteger los derechos, no solamente el de nosotros, sino de esas personas que no tienen voz, de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, de mi vecino, y que podamos construir un Estado social de derecho, pero el Estado, para que sea social, se debe construir con una participación activa y responsable de todos, no solamente de uno o de otro. Esa es como la misión del Estado social de derecho, que no sé si se cumpla o no se cumpla, pero esa se supone es la misión y debemos participar. En este momento vamos a ver la guía y vamos a ver la primera actividad que vamos a hacer. Entonces, en primera instancia, estamos aquí, tenemos la actividad de aprendizaje que se llama comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Entonces, aquí vamos a hablar acerca del foro. Y en el foro me dicen que yo tengo que definir qué es un Estado, qué es un Estado social, cuáles son las características de un Estado social de derecho, que fue las que vimos y de lo que hemos estado hablando. Y ustedes me van a contar si consideran que nuestro país cumple las condiciones para ser un Estado social de derecho. Y me van a explicar un poco su respuesta, que fue algo de lo que estábamos hablando y de lo que venimos explicando. Por otra parte, esto lo vamos a hacer individual, no de forma grupal, a no ser de que ustedes lo quieran hacer en pareja, sería lo máximo, ¿sí? La participación de ese ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese ejemplo? Aquí está. Entonces, vamos a hacer un caso hipotético o real de vulneración de derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. A partir de esto, vamos a establecer las instituciones que estarían encargadas de velar por la protección de estos derechos. Van a proponer y elaborar una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y al restablecimiento del derecho. No se preocupen que ya les voy a mostrar un ejemplo y ya van a ver que todo lo que hemos visto tiene que ver con ese caso. Entonces, esta es la próxima evidencia que vamos a tener que entregar. La última evidencia, que se llama presentación, la vamos a explicar dentro de 8 días, para que solamente para esta entrega solo nos quede que tengamos que hacer este pedacito. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, profe. ¿Está claro? Ay, permítame un momento. ¿Está claro lo que queremos hacer? Nosotros Profe, tenemos, dígame. ¿Usted va a colocar ahí en el foro el caso como lo hizo en el foro anterior? ¿Sí o no? No, ¿Cómo? ya el caso, Ok. la Rosa de Guadalupe se la inventan ustedes, pero ya les voy a mostrar un ejemplo y les voy a presentar, sí, ya les voy a mostrar. Entonces, es que vamos a mirar. Creería yo que estamos a 12, ¿cierto? La próxima evidencia la vamos a entregar por tardar dentro de 8 días, porque como es una sola, entonces no habría
¿sí? Y es una participación en el foro. Ahora, la pregunta es, la participación o hacer el trabajo de el caso hipotético, la Rosa de Guadalupe, ¿la vamos a hacer en parejas o la vamos a hacer solos? Yo opino que, bueno, para mi caso me queda mejor Individual. Sí. Listo. Sí, María profe, dice es que que hay muchas individual. personitas que están laborando en cosas diferentes, entonces se complica un poquito. Perfecto. Entonces vamos a dejar todo lo que está en ese foro individual. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Creo que la primera parte de lo que es un foro, de lo que es un estado social de derecho, está claro. Vamos a explicar el ejemplo y a qué entidades es que se está refiriendo para lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces vamos a ver la Rosa de Guadalupe que me inventé yo. Esta sí es inventada. Olga, ¿me puedes hacer un favor? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? Si quiere yo lo hago, profe. Dale. Dice, ejemplo, caso hipotético. En una región rural de Colombia, una empresa minera ha obtenido permisos del gobierno para extraer recursos minerales en territorio ancestral de una comunidad indígena. Esta actividad minera está generando contaminación ambiental significativa, incluida la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, la empresa está empleando a miembros de la comunidad en condiciones laborales precarias, con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y sin medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional. La comunidad indígena se ve afectada tanto por la degradación de su entorno natural como la explotación laboral de sus miembros. Perfecto. ¿Qué les pareció mi Rosa de Guadalupe? Bien, Rosa de Guadalupe, profe. No le faltó fue nada. Oh, Tremenda, bueno. profe. Muy creativa. Ah, ¿sí ven? Eso se llama imaginación. Claro que eso no pasa aquí, pasa en otros universos, ¿no? Yo solamente me puse a imaginarme y dije, tiene que sonar algo que nunca se haya visto en nuestro país. Por eso es que están Y todos algo tan muy sorprendidos. hipotético Claro, en otro país. y que eso pasa en otros universos, no aquí, ¿sí? Por eso es que todos están tan sorprendidos y dicen, ¡ay! Eso se puede dar, ¿cómo así? Entonces, ¿se acuerdan que en la guía decía que hiciéramos un caso hipotético donde se vieran vulnerados ya fuera los derechos de una comunidad? Entonces yo escogí una comunidad indígena en un territorio ancestral, ¿cierto? Aparte de eso, donde decía que se vulnerara el derecho laboral. Entonces aquí estábamos hablando de que la empresa está empleando a miembros en condiciones laborales precarias, ¿sí? Entonces aquí estaba yo viendo el otro pedacito que me estaban pidiendo. Y aparte de eso me decían que hablar acerca de contaminación o que estaban vulnerando los famosos derechos de la naturaleza. Entonces yo dije, ah, bueno, pongámosle un poquito de sabor y por eso le coloqué y pongámoslo en verde. Entonces aquí yo en este ejemplo tomé de los tres, los coloqué todos. Entonces tengo mi comunidad indígena, tengo mi problemática laboral, ¿cierto? Y tengo aparte de eso, comunidad ancestral, problemática laboral, ¿y qué es lo otro? Ah, lo de la naturaleza. Entonces, ya identificamos el problema. Ya vieron cómo se puede hacer una Rosa de Guadalupe. Es solamente usar la imaginación. Cosas que nunca van a pasar en nuestro país, ¿sí? Y verán que eso fluye, ¿sí? Después de eso, entonces ya que identificamos esto, nos dice, bueno, y se supone que en Colombia debería alguien que protegiera a las personas o a esas comunidades o a la naturaleza o en el área laboral
¿quién los puede defender? Entonces aquí vamos a mirar qué entidades están involucradas. Entonces en el área laboral tenemos al Ministerio del Trabajo, que es el responsable de velar por los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los de la comunidad indígena empleada por esa empresa minera. Tenemos el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien es el encargado de proteger el medio ambiente y de garantizar que las actividades económicas se realicen de manera sostenible y respetuosa con los ecosistemas naturales. También existe la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ella se encarga de otorgar permisos ambientales para actividades como la minería y así como de supervisar y controlar esto. Y tenemos la Defensoría del Pueblo, que es el organismo encargado de la protección de quienes, de los derechos humanos en Colombia, incluidos las comunidades indígenas y los trabajadores. Aquí yo ya identifiqué quiénes son los que pueden salvar o ayudar en este caso. ¿Listo? Claro la identificación y mi conclusión para mi Rosa de Guadalupe fue la siguiente. La vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos y de la naturaleza en Colombia abarca una amplia gama de problemas que van desde la explotación laboral y la discriminación hasta el desplazamiento forzado, la violencia contra comunidades étnicas y la degradación ambiental. Estos problemas están interconectados y requieren respuestas integrales y coordinadas por parte del gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes para abordar eficazmente sus causas subyacentes y proteger los derechos de todos los colombianos y del medio ambiente. Para poder ustedes sacar esta información, es decir, para que ustedes hagan una Rosa de Guadalupe, van a necesitar estas entidades. En el documento que están viendo a continuación, aquí les cuento qué es una vulneración de derechos, ¿sí? ¿Cómo se puede vulnerar? Entonces usted en su caso puede decir que hubo explotación laboral, digamos en el área de derechos de trabajo, que hay incumplimientos de normativas laborales, que hay persecución a trabajadores y sindicalistas, o pueden basarse en todos los ejemplos que hemos visto a través de estas sesiones. En el área de derechos de los pueblos, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y territorios, la violencia y amenazas, son una forma de verse manifestado una vulneración de derechos. Y en el área de los derechos de la naturaleza, la deforestación y pérdida de biodiversidad, contaminación ambiental, represas y megaproyectos, son como se puede vulnerar alguno de estos derechos. Por otra parte, aquí les presento las instituciones encargadas de velar la protección de estos derechos. Entonces, ¿qué ministerios pueden ayudar a defender? Aquí les coloco entidades encargadas para que cuando hagan su ejemplo también sepan qué instituciones nos pueden ayudar a salvar este proceso y las acciones que puede hacer cada uno de estos, de esas instituciones. Después de que tengan esto, entonces ya pueden ustedes, muy gentil, hacer esta Rosa de Guadalupe y presentarlo. Hasta aquí está muy difícil, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Ya esta Rosa sí es a nombre de ustedes. De mi parte, claro, Es profe. decir, el caso lo vamos a, disculpe, nosotros vamos a escoger algún caso o tiene que ser el mismo relacionado que tiene usted. Nada, el ejemplo que les coloqué yo es para que ustedes se basen, ¿sí? Y miren cómo se manejó el ejemplo. Pero aquí, la Rosa de Guadalupe, ¿sí? El caso, porque es un caso hipotético, lo inventan ustedes. Entonces, por ejemplo, Yanni puede poner el ejemplo del cuero en el que ella trabajó, ¿sí? Puede ser una opción. Pueden hacer la Rosa de Guadalupe. Yo les voy a dejar, obviamente, las presentaciones y lo que el material de apoyo que tuvimos hoy
para hacer la sesión y que ustedes puedan de ahí sacar la información. Pero claro, lo que tenemos que presentar y que son ustedes ahora los dueños de la Rosa de Guadalupe. Sí, profe, para mí quedó claro. Sí, profe. O también se puede consultar algo pues que esté pasando en la realidad. Claro, claro. O Listo. sea, sino que vuelvo y les digo, lo que pasa es que a uno le queda más fácil cuando se imagina las cosas, como aquí en nuestro país no pasa eso. Entonces es más fácil que uno imagínese casos hipotéticos. Eso es solo ver el noticiero y ahí ya está el caso. No, no crea, esta Rosa de Guadalupe que les conté yo, porque esto sí fue solo imaginación. Yo me imaginé en otro universo y dije, ¿qué tal que pasaran estas cosas? Terrible. Listo. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer, tenemos que presentar el foro, la participación en el foro. Tenemos plazo hasta dentro de 8 días. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Miren que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, no saben la alegría de tenerlos aquí, de que estén poniéndome atención de vez en cuando. ¿Claro entonces? Sí, profe, por mi parte sí. Perfecto. Entonces en este momento detengo la grabación. Les agradezco que se hubieran quedado.